pero sin dudas lo que más me impresiona es que puedan tener un profesional de estas características traído de la mano de Health Solution y con quien después van a poder realizar una práctica que espero no se la pierdan porque va a ser lo que los va a ayudar a trasladar todo este conocimiento a sus pacientes ya practicado, que conocemos que es un diferencial importantísimo. Así que Alfonso, lo dejo en tus manos, ya lo dejo libres. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en esta actividad y también aprovecho este, para agradecer el tiempo que nos van a brindar todos los participantes en esta reunión. Solo para dar un poco de contexto, DX no es un producto nuevo. Nosotros hace ya más de 8 años que lo manejamos. Sucede que el posicionamiento de las indicaciones de uso del producto estaban enfocadas exclusivamente a su capacidad de restaurar volumen como filler de J' alto, en planos en general profundos, buscando liftear, perdón, y reposicionar compartimentos grasos. Si bien su calidad de híbrido, dada su formulación combinada con dextranómeros, estaba presente en el producto, se hablaba de su capacidad de bioestimular, el foco del producto estaba en su capacidad de restaurar volumen. Bioscience hace años viene desarrollando estudios clínicos y a partir del 2024, Daniel me podrá corregir luego, la evidencia científica de la capacidad de bioestimular de los dextranómeros es abrumadora. Por lo tanto, ha surgido la necesidad de cambiar un poco el foco del producto y de eso es lo que Daniel nos va a presentar esta noche. El nuevo posicionamiento en las nuevas aplicaciones de DX y su versatilidad en distintas técnicas. Bueno, no tengo nada más para agregar, ni perder más tiempo. Vamos contigo, Daniel. Así que todo tuyo la pantalla. Bueno, buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer, o sea, lo que más disfruto es en realidad dar clases y poder contactarme con el resto de mis colegas en el Uruguay. Ahí veo colegas que no son solo médicos, son odontólogos también. Un placer tener a todos. Ahí saludé a Perla y hay otros, Alejandra, Gemini, perdón que las nombre, pero con gente conocida y entonces siempre es más lindo trabajar a esta hora y estar en este tipo de cosas con gente conocida. Aunque les parezca mentira, estoy más nervioso ahora dando un webinar que hablando presencialmente, porque me parece que la energía presencial es como que la vas palpando y vas comunicándote de forma más cercana y más directa. Cualquier cosa, siempre tenemos la posibilidad al final, como dijeron los chicos, de un Q&A y si no después consiguen mi celular, mi contacto, se pueden comunicar conmigo, yo quedo a las órdenes. Lo que voy a empezar a hacer entonces es a compartir mi presentación. Ustedes me dicen finalmente si ven, déjame ver qué quiero. Se ve perfecto ahí la presentación, Daniel, se ve en modo minimizado y ahora se ve perfecto en modo captura completa, así que excelente. Genial. Cualquier cosa que suceda o algo, porque yo no me estoy viendo, o sea, la presentación sí, pero mi cámara no la veo, entonces cualquier cosa me avisan si hay algún problema o algo por el estilo. Em, entonces, para poner un poco en contexto y sin en realidad perder demasiado tiempo, porque no es una presentación larga, pero hay algunos conceptos que son un poco relativamente complejos. Yo el otro día llegaba del extranjero, que tuve un viaje medio largo, fui a Costa Rica y luego fui a Perú. Y claro, no me conocen menos, entonces me preguntaban, bueno, cuál había sido mi trayectoria, cómo había decidido llegar a la medicina estética. Ahí Mariano había dicho un poco de cosas de lo que he hecho yo en mi vida, pero en realidad si me ponía a pensar cuando Mariano hablaba, yo me acuerdo que mi primer trabajo, allá en el año 1999, fue como grado 1 docente de fisiopatología. O sea, a mí siempre me interesó las alteraciones fisiológicas y bioquímicas que generan la enfermedad y para las enfermedades y para entender las enfermedades uno tiene que entender primero cómo suceden y cómo se relacionan los sistemas biológicos en la normalidad o en la biología. Entonces, si ustedes ven ahí el título de esta presentación, a pesar de que Alfonso había leído otro, yo lo cambié porque me parece que es un título importante
para algo que está sucediendo hoy en día en lo que nosotros de aquí en más vamos a ver en los próximos 10 años seguramente, y puse algo así como fillers híbridos, y no necesariamente solamente y no excluyentemente los fillers híbridos, y el inicio de lo que yo llamo la armonización fisiológica. ¿Por qué puse esto? Pues yo creo que y estoy convencido que estamos viviendo un punto de inflexión muy importante en la medicina estética, de las mismas formas que hemos vivido puntos de inflexiones en lo que es la historia de la medicina e historia de todas las áreas de las ciencias biológicas. Nosotros hasta ahora en la medicina estética, y ustedes entenderán en todos los congresos que han ido, en los congresos más chicos y más importantes, las charlas siempre van dirigidas a la anatomía, los planos, el músculo, si tengo que inyectar tal o cuál es el ángulo de inyección, si tengo que inyectar con cánula, qué es mejor, si la cánula o la aguja, y todavía finalmente, yo estuve en enero en el IMCAS, en el Congreso Mundial en el IMCAS en París, y la charla más importante, que fueron 8 horas en el salón más importante en el IMCAS, eran anatomía de ligamentos y de músculos. Entonces yo decía, digo, desde que somos mamíferos, la anatomía y humanos, la anatomía de los músculos y los ligamentos sigue siendo la misma. ¿Cuánto más músculo y ligamentos necesitamos aprender para seguir haciendo medicina estética? Ahora, ¿qué tanto sabemos de fisiología, de bioquímica y de fisiopatología del envejecimiento de los tejidos blandos por encima del hueso? Muy poco. Y si nosotros pensamos que en los tratamientos que utilizamos en nuestros pacientes son fármacos, ¿qué pensamos nosotros, por ejemplo, si yo les pregunto de farmacodinamia o farmacocinética del hialurónico que colocamos en tal o cual plano de la dermis o en el plano de la grasa más superficial o profunda? No sabemos tanto de eso, ¿no? Vayamos adelante. Bueno, yo soy speaker internacional de Bioscience, como dijeron. En general, a mis estudiantes, cuando yo doy clases de las diferentes áreas en la medicina en el hospital de clínica, yo les digo, los médicos en general para ser buenos tienen que ser completos y ordenados. Entonces, en general, mis clases, si les enseño a los chiquilines que tienen que estudiar siempre, yo les digo del monte al arbolito. Y en este caso me parece que si nosotros miramos la generalidad bien alejado de lo que vamos a hablar hoy, el monte para nosotros en realidad es la estadística de lo que está sucediendo a nivel internacional con respecto a la medicina estética, qué es lo que estamos viendo, y la evolución de los tipos de tratamientos que suceden a nivel internacional nos dan una proyección hacia dónde vamos. Obviamente hace 10 años o más de 10 años los tratamientos no quirúrgicos son mucho mayores que los tratamientos de cirugía plástica, y claramente dentro de los tratamientos no quirúrgicos el primer tratamiento más importante sigue siendo y probablemente será los tratamientos relacionados con toxina botulínica. Yo voy a tratar de ver si puedo encontrar, a ver si puedo tener un tipo de, ¿cómo es esto? Para anotar, no sé si ustedes me ayudan a dónde puedo encontrar algo como para utilizar como un puntero, una cosa así, porque no sé si me veo A lo la que estoy. izquierda, en la zona izquierda abajo, si te aparece un lapicito que te va a permitir utilizarlo para... Igual ahí se ve tu cursor, sí se ve sobre top 5 y el puntero que te comentaba es para poder escribir sobre la diapositiva. Pero si no, volvés a cliquear en el puntero en el lapicito para obtener el puntero y seleccionar. Ahí está, Ahí ahí me se ve, ve. creo, ¿no? Exacto. Ahí está, perfecto. Entonces, lo que le decía, eh, bueno, ahí se fue, pero no importa. El primer tratamiento más importante es la toxina botulínica, pero si ustedes ven, el tratamiento, bueno, esto es lo que les estoy hablando acá, en realidad no les presenté porque pensé que capaz que todo el mundo ya lo conocía, pero esto es el registro internacional del ISAPS. El ISAPS es la Asociación Americana de Cirugía Plástica, que tienen año a año un registro de cuáles son los procedimientos estéticos, quirúrgicos y no quirúrgicos que se realizan en Estados Unidos. Hubo un año que no hicieron el registro, y ahora está por salir el registro del año 2026 comparado con el 2025.
Esta es la comparación en un año entre el 2023 y el 2024. Y lo que me parece más importante, miren acá abajo el número 4 y el número 5, que son los tratamientos no quirúrgicos que más aumentaron en el último año, del 2024 al 2023, fueron los tratamientos no quirúrgicos antiflacidez, tanto facial como corporal, y tratamientos que hacían décadas que no veíamos dentro del top 5 de los tratamientos no quirúrgicos, como los peeling químicos, que volvieron a pelear dentro de los tratamientos más importantes. Y dentro de los tratamientos de antiflacidez, por decirlo así, o skin tightening, la bioestimulación se lleva el 90%, o sea que ha crecido drásticamente el tratamiento de bioestimulación a nivel mundial. Si nosotros analizamos, esto es un tratamiento que va, esto es una diapositiva que va comparando un poquitito más en detalle cómo variaron los tratamientos, en general cayeron con respecto al año 2023, pero si ven acá abajo, un 42% fue el crecimiento de tratamientos faciales globales. Eso quiere decir tratamientos que son protocolos unificados entre armonización facial y bioestimulación, para que tengan una idea de cuál es la proyección a largo plazo de lo que vamos a hablar en el contexto de la charla de hoy. Y acá una de las cosas que me parecía súper importante, miren lo que es la variación en los tratamientos que usan las mujeres y los tratamientos de nuestros pacientes varones. No sé si le pasa a ustedes, pero yo he visto en el último año un crecimiento muy importante de los pacientes hombres que vienen buscando por tratamientos faciales y corporales. Y eso se traduce también en este registro del ISAPS del 2024. Ahora, si nosotros vamos a buscar un poquitito en alguna literatura importante a nivel internacional, ¿qué es lo que buscan nuestros pacientes hoy en día? Todos vamos a estar seguros de que vamos a hablar lo mismo. O sea, nuestros pacientes necesitan verse mejor, necesitan verse que el paso del tiempo se enlentece y que vuelven a verse jóvenes, pero como dice ahí, quieren lucir como cada uno de nosotros en su mejor momento, en su mejor día. Eso quiere decir que aquellos tratamientos que modificaban nuestras facciones o que iban de la mano de generar algunos tipos de síndromes, como el síndrome de overflow, donde cambian nuestras fracciones y empezamos a encontrar ciertos biotipos de pacientes plásticos, por decirlo así, esos son tratamientos y tipos de protocolos que nuestros pacientes hoy en día están dejando de lado. Y dentro de los pacientes, de los tratamientos más solicitados, obviamente, el número uno son los tratamientos regenerativos, bioestimuladores, y dentro de esos los bioestimuladores, los polinucleótidos y los exosomas. El número dos es el tensado y la renovación avanzada de la piel, ya sea con aparatología o no. Los neuromoduladores, obviamente, y a nivel corporal estamos viendo todo lo que es el auge de los GLP-1 y el resto de los fármacos asociados a los GLP-1. Si nosotros entramos un poquito a hablar lo que son la gran familia de bioestimuladores en la medicina estética, tendríamos que tratar de dividir en bioestimuladores que dependen del ácido hialurónico y bioestimuladores que no dependen del ácido hialurónico. Dentro de los bioestimuladores que no dependen del ácido hialurónico, los más conocidos son el poliláctico dentro de todas sus versiones y la hidroxiapatita de calcio. Y por el otro lado, dentro de los ácidos, de los bioestimuladores que son dependientes del ácido hialurónico, están los que están constituidos solamente por ácido hialurónico, ya sean mezclas de cadenas largas y cadenas cortas, y luego viene lo que nosotros llamamos híbridos, o sea que es un fármaco que está constituido por dos activos diferentes, una parte de ácido hialurónico que puede ser reticulado o no reticulado, y una parte específicamente un bioestimulador, que en general los primeros híbridos que encontramos en el mercado fueron mezclas de ácidos hialurónicos con los bioestimuladores más usados que los habíamos nombrado antes, o sea, híbridos de ácido hialurónico con hidroxiapatita de calcio e híbridos de ácido hialurónico con ácido poliláctico. Hoy en día
existen otros tratamientos híbridos, por ejemplo, yo les puse ahí, hay algunos productos que son híbridos con polinucleótidos y yo dentro de un rato les voy a hablar de este híbrido de ácido hialurónico reticulado con un bioestimulador que no es un producto nuevo, pero que sí tiene una capacidad nueva de bioestimulador, principalmente la matriz extracelular, que es lo que nosotros llamamos dextranómero. Ahora, hay un tema importante y vuelvo de la mano con las necesidades de nuestros pacientes. Nuestros pacientes quieren verse mejor, quieren verse como se veían cuando teníamos, me incluyo, cuando tenía 30 años, que quiero volver atrás a tener esa calidad de piel que me hablaba de una piel de alguien joven. Ahora, si yo analizo desde el punto de vista bioquímico, cuando yo digo, bueno, vamos a hacer un tratamiento regenerativo, bioestimulador, para mejorar la calidad de la piel, no todos sabemos que, y escuchamos en las redes y decimos a nuestros pacientes que lo que necesitamos es aumentar y obtener buena cantidad y calidad de colágeno y elastina. Ahora, la pregunta es, y esto es muy importante, nosotros sabemos que existen más de 30 isoformas, tipos, por decirlo así, de colágeno, distribuidos en todo nuestro cuerpo. No es lo mismo el colágeno que nosotros tenemos en la piel al colágeno que tenemos en el intersticio, en el músculo estriado o en el pulmón o en el cerebro. Por ende, cuando nosotros queremos tratar de retroceder el tiempo y recuperar piel joven de nuestros pacientes, sí es verdad que queremos aumentar la cantidad de colágeno y elastina, pero la pregunta es, ¿qué colágeno? Y ahí tenemos que entender que existe una relación normal de colágenos que están depositados en la dermis reticular, que es la que nosotros queremos recuperar. Nosotros sabemos que en la dermis reticular el colágeno más importante es el colágeno tipo 1 en un 80%. En segundo lugar, el colágeno tipo 3 en un 15%. Y en un 5% está el resto de los colágenos que hacen parte de cosas importantes de la dermis reticular, papilar y la epidermis, principalmente colágeno tipo 4, colágeno tipo 7 y otros colágenos que son residuales, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros queremos ver clínicamente y obtener una mejoría de la piel de nuestros pacientes, debemos buscar un fármaco que nos recupere esa cantidad que hemos perdido en la evolución de nuestro envejecimiento de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, mayoritariamente porque en eso nos llevamos el 95% del colágeno de la dermis reticular, y además que se mantenga esa relación 80-15%. Porque, por ejemplo, si nosotros analizamos situaciones patológicas de la piel donde existe un aumento de la producción de colágeno, pero no es lo que yo quiero ver ni tener yo como paciente o en mis pacientes, por ejemplo, lo que sucede en la esclerosis sistémica, ustedes saben que existe una enfermedad inmunológica autoinmune que se llama esclerosis sistémica, donde existe un aumento de la concentración de colágeno que genera una fibrosis de toda la dermis, y eso cuando vamos a analizar histopatológicamente en general se relaciona más con colágeno tipo 9 y colágeno tipo 13. Lo mismo pasa si nosotros vamos a analizar cuál es el colágeno, por ejemplo, en una cicatriz que es hipertrófica o que es queloide. Entonces, no solamente nosotros tenemos que tener como objetivo en nuestros tratamientos aumentar la concentración de colágeno, porque no es cualquier colágeno el que yo necesito, sino que es el colágeno específicamente que está relacionado con una piel sana y joven, que es el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3. Si nosotros vamos a analizar tres de los grandes tipos de híbridos o de bioestimuladores que se utilizan hoy en día, ahí están viendo, por ejemplo, una diapositiva de un híbrido de ácido hialurónico muy utilizado en el mercado que está hecho con hebras de ácido hialurónico de cadena larga y de cadena chica,
ustedes van a ver ahí unas diapositivas marcadas, o sea, de inmunofluorescencia, donde la marcación roja es el citoesqueleto y la marcación verde es colágeno tipo 1. Ahora, no es que nos olvidamos de marcar el otro colágeno que es importante, que es el colágeno tipo 3. El punto es que no existe colágeno tipo 3. Entonces, volviendo a preguntarnos si nosotros queremos hacer bioestimulación y queremos tener una piel normal, y para tener una piel normal tenemos que mantener la relación colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, y si desde el punto de vista de la evidencia existen ciertos híbridos como este, de solamente hialurónico, donde no aumenta la producción de colágeno tipo 3, ese no es un bioestimulador que yo elegiría para utilizar en mis pacientes. ¿Qué pasa con uno de los híbridos más importantes en el mercado a nivel mundial, que tiene un marketing muy importante y se utiliza muchísimo a nivel mundial, que es un híbrido entre ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio? Sí que es verdad, como ustedes ven acá, por ejemplo, en este corte o en esta foto ultrasonográfica, es una ecografía en modo B, donde tenemos acá arriba la epidermis, la dermis papilar, la dermis reticular. Esta es la medida del índice dermoepidérmico, la capa subcutánea, y esto, en la parte más profunda de la hipodermis, está la localización donde queda el depósito de bioestimulador. Si ustedes ven acá en la gráfica, acá de la derecha, van a ver cómo verdaderamente existe un aumento de la producción de colágeno tipo 1, que va aumentando hasta llegar a 120 días y ahí se mantiene a largo plazo en 120 días. Eso es colágeno tipo 1. ¿Qué pasa con el colágeno tipo 3? También existe un aumento de colágeno tipo 3, pero no se mantiene la relación 80-15. O sea, llegamos a tener un aumento de la producción de colágeno tipo 1, pero la producción de colágeno tipo 3 en general nunca pasa más de un 5% de la relación del colágeno total. ¿Qué pasa ahora con este nuevo híbrido, que es un híbrido de ácido hialurónico con dextranómero? Antes de empezar a hablar del dextranómero, a mí me gustaría acordarnos y que nos pudiéramos acordar que en realidad los polisacáridos existen en todos los sistemas biológicos, no solamente en los mamíferos, sino en las bacterias, en las plantas y en los hongos. Los polisacáridos son uniones repetitivas de unidades de glucosa. Esas unidades de glucosa pueden estar unidas con diferentes puentes o enlaces. Los enlaces en realidad se relacionan con el tipo de carbono donde se unen, y entonces hay enlaces 1,4, 1,6, 1,3. En general, en los enlaces 1,4 es uno de los polisacáridos que nosotros encontramos en la planta, y por ejemplo es lo que comemos cuando comemos papa o cuando comemos arroz, que es lo que se llama almidón. O, por ejemplo, es uno de los polisacáridos que nosotros tenemos y que guardamos en nuestro hígado para tratar de utilizar en ciertas situaciones para generar energía, como el glucógeno. Ahora, ¿qué pasa si nosotros analizamos estos polisacáridos que se ven principalmente, por ejemplo, en las bacterias, que son los que en vez de tener una unión 1,4 tienen una unión 1,6? Esos son los polisacáridos que son hexasacáridos, o sea, son producidos, sintetizados por ciertos tipos de bacterias y son excretados para el medio extracelular de la bacteria, que son los encargados de producir lo que se llama el biofilm. Eso lo deben haber estudiado y lo deben recordar, porque además son cosas que nosotros no queremos hacer. Por ejemplo, cuando hacemos armonización facial o incluso los que hacemos armonización corporal, porque de tener una infección con bacterias de biofilm, eso puede llegar a ser una complicación muy importante. Aquí que existen dos tipos de bacterias importantes, como por ejemplo el conocido Streptococcus, y una bacteria muy importante que no es tan conocida, pero que sí es importante para lo que vamos a utilizar, porque es la que se utiliza hoy en día para sintetizar este dextranómero del cual vamos a utilizar, que se llama Leuconostoc. Estas bacterias, cuando se ponen en un medio
donde se adiciona a estas bacterias sucrosa, utilizan una enzima para producir un tipo específico de polisacárido que se llama el dextrán. El dextrán es esa unión, como ven ahí, de unidades de glucosa unidas por este enlace glucídico, se llama así de esta forma, en el carbón 1,6. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros utilizamos en laboratorio, lab significa laboratorio, utilizamos sucrosa, utilizamos la enzima que utilizan estas bacterias, podemos llevar a la producción de diferentes polisacáridos. Uno de ellos era lo que habíamos visto que se llama el dextrán y otro de ellos es una transformación de este dextrán, lo que estas bacterias utilizaban como biofilm, que se llama dextranómero. Este dextranómero, utilizado con criterio médico, o sea, completamente esterilizado, combinado con ácido hialurónico, es el producto que nosotros utilizamos hoy en día para generar diferentes tipos de tratamientos faciales. Y luego, si quieren, yo les puedo contar también cómo utilizo este producto para tratamientos a nivel corporal. Este dextranómero, como yo les decía, es un tratamiento, es un producto, es un fármaco que se utiliza hace décadas. Ustedes están viendo en pantalla la primera publicación en una revista arbitrada a nivel internacional de las características físicas del dextranómero y los usos médicos de este producto, que se publicó en el año 1979. Como ven acá, a la izquierda, de vuelta, esta es la forma química, digamos, del dextranómero. Y lo que sucede es que a medida que se van produciendo y van aumentando este polisacárido, ese polisacárido va generando una estructura macromolecular que son estas pelotitas chiquititas que tienen alrededor de 20, 30, 40 micrómetros de diámetros. Se llaman beans. Estas pelotitas chiquititas son porosas. Si nosotros las partimos a la mitad y la miramos en un microscopio electrónico, vemos que la parte de adentro no es completamente sólida, sino que tiene la superficie ahuecada. Y este tipo de productos se utilizaba en la década del 80 y en la década del 90, principalmente en el contexto de los tratamientos de úlceras y heridas infectadas, no solamente en la población de grandes quemados, sino, por ejemplo, en pie diabéticos, úlceras de pacientes de guerra y demás. Lo que se veía era que cuando embebíamos gasas con este producto, con el dextranómero, y lo colocábamos por encima de la úlcera que estaba infectada, existía como una succión, por decirlo así, una presión negativa que generaba este producto y extraía, digamos, todo detritus celular, bacterias, productos secundarios de la fermentación de esas bacterias y, entre otras cosas, de la superficie de la úlcera hacia la gasa embebida con dextranómero. Y eso se utilizaba en el contexto, obviamente, de limpiezas quirúrgicas y de tratamiento antibiótico para tratar este tipo de pacientes. Se fue a medir específicamente cuál era la fuerza, la capilaridad, la presión negativa que generaba este producto, estas pelotitas chiquititas, y se midió una presión negativa de succión entre 200 y 270 milímetros de mercurio, o sea, una presión muy alta. Se analizó más o menos cuál era el mecanismo biológico por el cual se generaba este proceso de succión, y se vio que en realidad las estructuras macromoleculares y celulares y las estructuras de pequeño tamaño y peso molecular, en general moléculas menores a 50 daltons, tenían, digamos, una distribución diferencial en el contexto de todo este complejo macromolecular. Algunos de esos productos, acá por ejemplo ven la imagen caricaturizada de una bacteria, quedaban entre el intersticio de estas pelotitas, mientras que las pequeñas micromoléculas quedaban adentro de estos espacios ahuecados de estas pelotitas o estos beans. Este es uno de los mecanismos que nosotros planteamos hoy en día
que podría llegar a explicar cuál es el mecanismo por el cual genera bioestimulación cuando colocamos este producto a nivel de la hipodermis superficial por debajo de la dermis reticular. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, se generó un proyecto de investigación que se publicó en diciembre del año pasado. Es un artículo original muy importante que tratamos de contestar varias preguntas. Principalmente era si verdaderamente este híbrido con ácido hialurónico y dextranómero generaba bioestimulación, o sea, aumentaba la producción de colágeno y elastina en el medio extracelular de la dermis reticular, cuál era el comportamiento con respecto al colágeno 1 y al colágeno tipo 3 y cómo se comportaba con respecto a otros bioestimuladores que están más penetrados y que tienen un marketing y un uso por nosotros los médicos mucho más importante como bioestimulador. En esta diapositiva ustedes van a ver dos gráficas. En la gráfica de la izquierda van a ver la concentración de colágeno tipo 1 y en la gráfica de la derecha la concentración de colágeno tipo 3. Algo que les tengo que decir, acá abajo está la referencia para que la puedan buscar y si no yo se las puedo dar al artículo a los que quieran leer detenidamente cuál es la metodología de la investigación que se utilizó. Esto no es un artículo en humanos, es un artículo, una metodología que se utilizó in vitro, o sea, son cultivos de fibroblastos de humanos, de una cepa de fibroblastos de humanos y de macrófagos. Lo que tratamos de hacer acá en esta metodología fue comparar entonces fibroblastos donde están solamente dejados con medio de cultivo a multiplicarse y ver cuánta cantidad de colágeno tipo 1 producen. En las barras del medio le dimos de comer, por decirlo así, le colocamos, le inyectamos ácido hialurónico con dextranómero y en las barras verdes solo ácido hialurónico. Entonces ustedes verán que las barras, los fibroblastos que tienen dextranómero hibridizado con ácido hialurónico, aumentan la producción de colágeno tipo 1 y son estadísticamente significativas la diferencia, no solamente con el grupo control de fibroblastos, sino también con los fibroblastos donde le ponemos solamente ácido hialurónico, principalmente evolutivamente a partir de las 72 horas. Si nosotros miramos el colágeno tipo 3, al principio cuando fuimos a ver dijimos, uy, ¿qué nos está pasando acá? Veíamos que existía un aumento de la producción de colágeno tipo 3, que era lo que nosotros buscábamos para tratar de mantener esa relación 80-15% que les había dicho antes, pero a las 48 y 72 horas el colágeno tipo 3 se degradaba rápidamente. Dijimos, bueno, vamos a tratar de dejar el cultivo un poco más de tiempo para ver qué sucede en el correr de los días. Y cuando empezamos a analizar, vimos que el colágeno tipo 3 tiene lo que nosotros llamamos un comportamiento bimodal. O sea, crece a las 24 horas, decrece su concentración para el día 3 al día 5 y luego vuelve a crecer entre el día 7 al día 10, se mantiene en crecimiento hasta las 3 semanas y ahí se mantiene estable por lo menos hasta el mes, que es hasta donde tenemos hoy en día nuestros estudios in vitro con estos fibroblastos. Lo mismo pasa, el mismo comportamiento pasa con la elastina, crece a las 48 horas, baja entre el día 3 y el día 5 y luego vuelve a crecer entre el día 7 y el día 10, se mantiene su crecimiento hasta la semana número 3 y ahí permanece estable hasta el mes. Por lo menos nosotros ahora tenemos un proyecto donde estamos dejando estos cultivos mayor tiempo, por lo menos 3 meses o 6 meses, para estar seguro a ver cuál es el comportamiento de este nuevo colágeno a evoluciones o días o un tiempo más alejado para ver cuánto tiempo podemos ver los resultados en nuestros pacientes. Estos son los resultados de los más interesantes que me parece que les puedo mostrar yo a ustedes. No solamente fuimos a ver colágeno tipo 1, colágeno tipo 3 y elastina, mirando fibroblastos controles y dextranómero y hialurónico, sino que comparamos con otros bioestimuladores. Entonces, como ven acá,
La barra negra son fibroblastos sin ningún bioestimulador. La barra roja es híbrido con dextranómero. La tercera barra es híbrido con hidroxiapatita de calcio. Y las dos últimas barras son los bioestimuladores aislados, solo hidroxiapatita de calcio y solo poliláctico. Entonces, como ven acá, la concentración de colágeno tipo 1 es mayor en los fibroblastos donde se les inyectó, que están viendo, por decirlo así, el dextranómero. También es verdad que la concentración de colágeno tipo 1 es muy importante en el híbrido con hidroxiapatita de calcio, pero la concentración de los híbridos solos no llegan a tener la concentración máxima. Principalmente, y acá está el resultado más interesante, que la concentración y la relación más cercana a la fisiológica, o sea, mantener una relación entre 80% de colágeno tipo 1 y 15% de colágeno tipo 3, es la que nos da el híbrido con ácido hialurónico dextranómero, mientras que los otros bioestimuladores, ya sean híbridos o no híbridos, sí que algunos estimulan un poquito la producción de colágeno tipo 3, pero estamos aumentando la concentración de colágeno tipo 3. Lo mismo sucede con la elastina. Esto es algo que yo no les había dicho, pero el comportamiento de colágeno tipo 3 y elastina es muy similar, porque si nosotros analizamos, digamos, la estructura primaria del colágeno tipo 3 y la elastina, el colágeno tipo 3 tiene secuencias de aminoácidos que se encuentran en la elastina. ¿Qué quiere decir? Con esto es que tiene una homología, por decirlo así, dentro de lo que es la homología genética y la homología de la proteína, muy cercanas el colágeno tipo 3 y la elastina. Eso quiere decir que el colágeno tipo 3 es como si fuera una elastina chica en forma de colágeno que le da elasticidad a la gran hebra fibrilar de colágeno tipo 1 para tratar de mantener esa flexibilidad que necesitamos en nuestro cuerpo, principalmente en algunos lugares, como por ejemplo las áreas más hipermótiles de nuestra cara, como son las áreas peribucales y perioculares. De esta diapositiva lo único que les quiero mostrar es esta gráfica, la número F, que en realidad ustedes saben que una de las vías metabólicas que más conocidas y que se describen, digamos, como necesarias para generar una bioestimulación o que un bioestimulador genere un aumento de la producción de colágeno y elastina es a través del factor de crecimiento tumoral beta 1. Lo más importante que se encuentra en esta gráfica es, ok, existe una activación de este factor porque todas las barras están aumentadas y prácticamente todas al mismo nivel. Ahora, si nosotros comparamos y volvemos para atrás, la diferencia de cada uno de los bioestimuladores, existe grandes diferencias entre colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, no, eso no está explicado entonces solamente por la estimulación de esta vía metabólica. Eso quiere decir que para el dextranómero debería existir otro tipo de explicación, además de la activación de factor de crecimiento tumoral, para generar un aumento de la producción de colágeno y de elastina. Y creo que algo está relacionado con esta diapositiva. ¿Cómo les explico esta diapositiva? Acá tienen, en realidad, estos son fotos de la parte de arriba, es como que ustedes estén sacando la foto desde arriba de una placa de cultivo de fibroblastos. Lo que tratamos de hacer es generar como si fuera una cicatriz. Y esto que está marcado en rojo son los bordes de la cicatriz. Entonces, o sea, bordes de cicatriz significa que acá a ambos lados de los bordes rojos existen fibroblastos, pero entre medio de ambos bordes rojos no existe células. Y nosotros lo que tratamos de hacer es contabilizar la cantidad de días donde se empiezan a contactar estos fibroblastos hasta que existe un 100% de contacto. Eso significa
existe una curación completa de lo que sería una cicatriz. Y lo que ven acá, que esto se relaciona con esta gráfica, es que a las 72 horas, el cultivo de fibroblasto con dextranómero es el que más rápido genera el contacto de los bordes de la herida, o sea, la multiplicación de esos fibroblastos, teniendo todavía los otros cultivos con los otros bioestimuladores algo todavía de bordes que no contactan. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente el dextranómero genera un aumento de la producción de colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, elastina, y mantiene la relación fisiológica que estamos buscando en nuestros pacientes, sino que además existe un aumento de la multiplicación celular, o sea, un aumento del número absoluto de cantidad de fibroblastos en la dermis reticular. Yo quería pasar un poquitito, ahora sí, a hablar un poco de la clínica, que me parece que es importante y lo que es lo que nosotros hacemos todos los días, saliendo un poquitito de lo que es la bioquímica y la parte más básica de este producto. Y les quiero mostrar una de las técnicas que desarrollé yo en mi clínica con este producto que se llama BB1. ¿Por qué este nombre? Porque es una técnica donde nosotros podemos utilizar con un único producto, por eso el número 1, que es con este híbrido de dextranómero, Genefil DX, varios tipos de tratamientos, que es lo que nosotros buscamos hoy en día en nuestros pacientes. O bioestimulación, por eso la B larga, o voluminización, por eso la V chica. Entonces, este es Joaquín. Joaquín es un estudiante de medicina, que es uno de mis secretarios, lo utilicé de modelo. Lo que nosotros vamos a utilizar, o la técnica, que yo les voy a explicar un poquito, cómo hago yo mis pacientes, tanto para bioestimulación como para voluminización, es tratar de utilizar en la cara de nuestros pacientes en general tres estructuras, y ahora volvemos a la anatomía, porque obviamente la anatomía es importante. Vamos a trabajar sobre grasa, plano 2, grasa superficial, por encima del SMAS, cuando vamos a realizar bioestimulación. Plano 4, grasa profunda, por arriba del plano supraperióstico cuando utilizamos voluminización. Y vamos a trabajar sobre ligamentos, principalmente el cigomático cutáneo y el auriculoplatismal, para generar un efecto de lifting no quirúrgico. Este punto es un punto central que yo realizo entre el límite, digamos, del tercio medio y el tercio inferior. Es un punto donde cuando nosotros agarramos e identificamos la parte ósea entre la unión del malar y la unión del zigoma, existe como un vértice inferior entre la unión ósea del malar y del zigoma. En ese vértice inferior es donde yo entro con la cánula, y con la cánula vamos a trabajar en el sector medial del ligamento cigomático cutáneo, que es supraperióstico, o sea que vamos a trabajar en el plano 4 con 3 bolos, cada uno de 0,2 mililitros. Luego nos vamos a ir al plano superficial a nivel del zigoma, porque el ligamento cigomático cutáneo empieza siendo bien profundo, pero si superficializa y tiene conexiones cutáneas a nivel del zigoma, entonces desde el mismo punto lo que hacemos son retroinyecciones en el plano 2 bien superficial para bioestimular la región cigomática posterior. E incluso, por ejemplo, cuando yo trabajo, que en general trabajo siempre con una cánula 22G/70, puedo ingresar al plano superficial del temporal y generar también una bioestimulación a nivel del temporal. Luego vamos a ir al tercio inferior y vamos a trabajar verticalmente en puntos de sostén o en bolos en toda la porción superior, vertical y posterior del ligamento auriculoplatismal, empezando por el punto bien superior, que es en la unión entre la porción vertical del ligamento y la porción horizontal del zigoma, principalmente el ligamento cigomático cutáneo, para retensar y generar un vector hacia arriba y hacia atrás,
y que localice ambos, como si fuera un stop, que localice hacia arriba y hacia atrás la unión de ambos ligamentos. Luego vamos a dejar 3, 4 o lo que podamos de acuerdo a cuál es la altura de este ligamento auriculoplatismal en bolos con este DX y vamos a generar un fanning, una retroinyección también para hacer bioestimulación. Dependiendo si vamos a trabajar en hombre o en mujeres, vamos a trabajar el gonion. Luego vamos a hacer la marcación del borde inferior de la mandíbula en su sector posterior y por el mismo punto o por otro punto vamos a trabajar el pre-shoulder, la marioneta y el mentón. Y en el plano frontal, con el mismo punto entre el tercio medio y el tercio inferior, lo que vamos a hacer es trabajar el SUF medial y el SUF lateral. Para recordar algunas marcaciones del SUF, tenemos un borde interno que se sigue, acá está un poco lateralizado hacia adentro, pues sería un poco más externo, que se sigue a la prolongación, digamos, del tear through, un borde intermedio que es una vertical del canto externo y un borde externo e inferior que une el borde superior del trago con el borde externo del canto externo de la boca. Acá tenemos dos localizaciones, una medial y una lateral. Esta región medial es lo que nosotros llamamos SUF o la grasa retroorbicular inferior con su porción superior e inferior. En general, en las mujeres dejamos mayor cantidad, en el hombre no inyectamos tanto y luego vamos a realizar la inyección en bolo también en el SUF lateral. Recordar que yo hago esto con cánula, se puede hacer también con aguja, también hago con aguja, pero no sé qué les pasa a ustedes, si les pasa lo mismo con sus pacientes. A mis pacientes en realidad no les gusta demasiado ni sentir demasiado dolor y además cuanto menos podamos o cuanto más podamos minimizar, digamos, la posibilidad de equimos, hematomas o edemas, mejor. A mí me sucede que esos efectos adversos son menores cuando utilizo cánula que cuando utilizo aguja, por ende, en general utilizo más cánula que aguja para hacer este tipo de armonización. Como yo les decía, este tipo de producto, el DX, o sea, el Genefil DX, lo podemos utilizar para 3 tipos de tratamientos. O sea, con este producto nosotros podemos hacer 3 tratamientos en uno. Solo voluminización, o sea, cuando necesitamos armonizar nuestros pacientes y utilizamos todo el producto en un plano 4 y en ligamentos, o solo bioestimulación, que ahora les voy a mostrar de ambos tipos de, antes y después de ambos tipos de pacientes, y vamos a utilizar solamente nuestro bioestimulador en plano 2, con algún ligamento donde podamos trabajar, como por ejemplo el sector posterior del ligamento cigomático cutáneo que se superficializa, o en pacientes donde en una misma sesión podemos tanto bioestimular como voluminizar, y eso es lo que yo llamo el BB1. Esta es una paciente de 44 años que en realidad es un antes y después de un tratamiento tipo BB1, o sea, no solamente armonización y voluminización, sino bioestimulación también. La problemática que tenía esta paciente era no solamente se le estaba atrofiando la piel y estaba disminuyendo el grosor de la piel y por eso estaba disminuyendo la matriz extracelular y la cantidad de fibroblastos de la dermis reticular, sino que también tenía un hipodesarrollo de la estructura ósea del tercio medio, que eso generaba entonces un aumento y un desplazamiento del plano 2 graso hacia las regiones inferiores, principalmente la del shoulder y la región peribucal, con todos los elementos clínicos que a nuestros pacientes nos les gusta, el nasogeniano, la marioneta, el shoulder. Entonces, yo lo que hice en este antes y después es no solamente bioestimular, sino que en realidad generar un mejoramiento del plano profundo, plano 4, del tercio medio, para tratar de armonizar e hipertrofiar un poco esa grasa profunda y ese no desarrollo óseo que tenía esta paciente. Además, le hice un poquito de labios, que eso no fue con dextranómero, sino que fue con otro producto de Genefil, que es Softfill,
y le hice una pequeña rinomodelación no quirúrgica también con Sofil. Ojo, eh, no, el Sofil no es el mejor producto que nosotros tenemos para hacer rinos no quirúrgicas, pero dependiendo el tipo de nariz que tienen nuestros pacientes, en algunas narices lo podemos poner y tienen muy buenos resultados como lo que obtuve yo acá. Este es un paciente hombre que está conmigo por un tratamiento de adelgazamiento y de pérdida de peso en general y de tratamiento corporal con respecto a la flacidez. Y a medida que iba adelgazando, había empezado a aparecer y había empezado a molestar cierto tipo de flacidez en la cara. Además, no tengo el frente, pero ustedes verán acá en este perfil a 45 grados que en realidad tenía no solamente un aumento del desplazamiento del plano superficial graso hacia del tercio inferior, y eso generaba incluso una cara más ovoidea, que en el varón no es demasiado estético, asociado principalmente a una disminución del desarrollo del maxilar inferior, principalmente del progonion. Entonces, este es un tratamiento también, como dice acá arriba, BB1. Yo le trabajé en el plano 4 a nivel del zigoma, a nivel del tercio inferior, en todo el gonion, el maxilar inferior y en la proyección del progonion o el mentón. Y lo que ven acá es un antes y después de 4 sesiones, no solamente de armonización en plano 4, sino que de bioestimulación. Si ustedes ven, no sé si ven, notan la diferencia incluso en la calidad de la piel, incluso en algunos sectores donde tenía léntigos solares. Existe incluso con este tipo de tratamiento, y es uno de los proyectos y de los artículos que vamos a empezar, que vamos a publicitar en este año y que creo que vamos a presentarlos en el próximo INCAS del 2027, es el uso de dextranómero como en el contexto de protocolos despigmentantes también. Y esta es una paciente de 83 años que había venido a mi clínica. Esto fue hace un par de semanas atrás para hacerse un tratamiento. Ella lo único que le molestaba era la calidad de la piel. Este es el antes y este es el después. Vieron acá cómo tenía una disminución muy importante, no solamente del porcentaje de grasa superficial y profunda. Vieron cómo tiene las arrugas parabucales o de acordeón en este sector, porque prácticamente no tiene bola de Bichat. Tiene también un aumento de lo que son las arrugas estáticas y dinámicas a nivel del canto externo del ojo. Ella lo que quería en un principio era plasma rico en plaquetas, y cuando llegó le dice a una de mis médicas: yo quiero hablar con Daniel porque quiero el tratamiento que lo vi hablando en las redes, que era tratamiento de bioestimulación con DX. Y le hice finalmente, esto es un tratamiento, un antes y después inmediato. Como ven acá abajo, en realidad ella tiene la misma ropa, o sea, la acosté, le hice el tratamiento, la levanté y le saqué la foto de un antes y después de uso de Genefil DX en el plano 2 a nivel temporal, en todo el sector de el tercio medio y en el sector del tercio inferior, principalmente parabucal, a nivel del aurículo platismal y a nivel de la marioneta. Y como ven, es un cambio inmediato de la calidad de la piel, que obviamente eso se va viendo en el correr de los días, porque como ustedes saben, también es verdad de que el aumento de la síntesis de colágeno tipo 1 y de elastina empieza a aumentar y se hace máximo a partir de los 21 días. Yo todavía no la vi a ella, creo que en el correr de esta semana o la otra la voy a ver, y cualquier cosa después en el hands-on o en otro momento que tengamos, les muestro a largo plazo todas las fotos evolutivas del antes y después inmediato, y pasando las semanas, cómo se va viendo esta señora con el tratamiento con Genefil DX solamente para bioestimulación. Para que tengan una idea cuánto utilicé en esta señora en ambos lados de la cara, obviamente, que era repetir de vuelta la región temporal, el tercio medio y el tercio inferior, incluyendo la marioneta del lado derecho y del lado izquierdo,
le hice una jeringa y media de un lado, una jeringa y media de la otra. O sea, total, 3 jeringas de Genefil DX. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero no haberlos atomizado demasiado y que no se hayan aburrido tanto con la parte bioquímica y fisiopatológica del envejecimiento. Y lo que les quiero recordar, por favor, es vamos a tener un hands-on con este tipo de fillers híbridos, principalmente con DX, para que puedan ver los resultados de forma inmediata, cómo se utilizan este tipo de fillers para obtener los mejores resultados, para utilizarlos en el contexto de seguridad. Vamos además a ver qué pasa cuando nosotros utilizamos este tipo de fillers y le agregamos hialuronidasa de afuera, porque en general en el extranjero una de las preguntas que más me hacen es, ok, perfecto, me encanta el resultado. Ahora, de llegar a tener una oclusión vascular aguda, ¿qué utilizo yo para tratar de mejorar ese resultado y volver hacia atrás el efecto adverso, la complicación? Entonces estaría bueno e interesante ver qué pasa con este producto en el contexto del uso de hialuronidasa, cómo se ve el producto en un ecógrafo para que ustedes tengan una idea, y todo el resto de las utilidades en la vida diaria para que lo entiendan y lo puedan utilizar en su clínica particular o en la vida diaria con sus pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante tu presentación. Tenés un encare completamente distinto en la presentación de productos. Usualmente están, como dijiste vos, están muy acostumbrados a un encare o una aproximación anatómica en las presentaciones de los productos. Sí, tu parte de bioquímica y fisiología es realmente espesa, pero bueno, no deja de ser interesante por eso. Bueno, si se abren preguntas, Euge, tú te encargas a ver de cualquier pregunta que tengan. Daniel está a disposición. Además, Daniel lo puede encontrar en redes y hacerle las consultas que quieran. Siempre Daniel está dispuesto a responder y es muy generoso con sus conocimientos y es parte de lo que le gusta de interactuar con los colegas y compartir experiencias y resultados. A ver, Euge. Por el momento no hay en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, lo pueden hacer activando su micrófono o la podemos ir dejando en el chat y la leemos para todos. Obvio. En el de mientras también aprovechamos, si les parece, como decía Mariano en un principio, ahora cuando estemos por culminar les vamos a dar una sorpresita, un regalito. Si pueden ponerse sus nombres en la descripción con el nombre y el apellido, nos va a ser de mucha ayuda también. Por acá nos dicen muchas gracias, muy interesantes. No sé si vemos que no hay dudas, bueno, las podemos trasladárselas después también al Buenas doctor Daniel. noches. Yo quería hacer una consulta al doctor Murillo, justamente en los vectores de aplicación de este producto. Por lo que vi, bueno, es un poco contrario a lo que utilizamos generalmente como vectores de aplicación de los, por ejemplo, el Sculptra o algún otro poliláctico, algún otro bioestimulador. Entonces, la idea es hacer como un abanico también, como la manera de aplicación de esos otros bioestimuladores y dejar bolos, entonces, no como vectores. Entonces, eso obviamente sería mucho más fácil si yo tuviera un paciente y si lo pudiéramos ver acá en vivo y en directo, pero para que tengas una idea, Sí. va a depender mucho cuál es el objetivo que vos quieras obtener con tu paciente. Es como cuando hacemos, como cuando nos enfrentamos a cualquier otro problema de la medicina o de la odontología. Yo en general a mis pacientes le digo, vos vas al médico. Te encuentran que tenés la presión alta. Para controlar la presión arterial te van a decir, come sin sal y o toma algún antihipertensivo. Si a vos te dan un diurético o te dan un antibiótico para controlar la presión arterial,
están haciendo cualquier cosa, o sea, no se está cumpliendo el objetivo que es controlar la presión arterial. Entonces, partamos de esa base. Nuestro objetivo con nuestro paciente es bioestimular o voluminizar o ambas cosas. Porque cuando tengamos claro qué es lo que yo quiero hacer con mi paciente, entonces ahí vamos a entender cómo vamos a utilizar el producto. Y te paso a describir. Pero me están viendo ahí, ¿no? Porque yo no me veo, no sé Sí, si me sí. ven. Sí, Ah, Sí, sí, te perfecto. Sí, vemos bien. Daniel, se te ve correcto. Ahí está, genial. Entonces, si yo quiero bioestimular, quiero dejar el producto en el plano 2. Plano 2 quiere decir inmediatamente por debajo de la dermis reticular. Cuanto más superficial en el plano 2, mejor, porque quiere decir que el producto va a estar en mayor contacto con el fibroblasto, que es el que tiene, digamos, que ver, por decirlo así, el producto, porque a medida que existe una conexión celular entre el producto y el fibroblasto, se van a empezar a generar las vías metabólicas para el aumento de la producción de colágeno y elastina. Si yo a mi producto lo dejo en un plano profundo, donde el fibroblasto no tenga ningún tipo de contacto con mi producto, bioestimulación no estoy haciendo. claro. Estoy voluminizando, estoy rellenando, estoy cambiando de forma anatómica la cara o en la región del cuerpo que estoy trabajando, pero no bioestimulando. Entonces, si yo quiero bioestimular, lo que tengo que hacer es tratar de dejar la mayor cantidad de producto en el mejor plano, o sea, el plano 2, lo más superficial posible para que el fibroblasto contacte la mayor cantidad posible de ese fibroblasto de la forma más homogénea posible. Da igual que yo deje como vector o sin vector o Ujú. no importa. Eso desde el punto de vista bioquímico es algo que nosotros venimos y nos enseñaron y aprendimos así porque los médicos entienden o quieren entender que el lifting no quirúrgico bioquímico con fármacos funciona de la misma forma que el lifting quirúrgico, que es la mano del cirujano que tira para atrás y que necesita un vector porque yo tengo que coser en algún lugar. El lifting no quirúrgico, cuando yo utilizo químicos, cuando no utilizo hilos y cirugía, va por otro lado completamente diferente. Al fibroblasto no le importa ningún vector, le da igual. Cuanta Mm. mayor cantidad de concentración de colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, mantener una relación fisiológica del colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 y elastinas tengas en toda la cara, tanto móvil interna como fija posterior, mejor para vos. Ujú. Mejor para vos. Entonces, cuando yo hablo de dejar bolos, es para tratar de localizar esos ligamentos. ¿Vos me ves ahí que estoy mostrando la cara? Sí, ¿Sí? Ahí está. Entonces yo cuando entro con mi cánula por el punto medial, entre el tercio medio y el tercio inferior, y voy horizontal para tratar de trabajar el ligamento auriculoplatismal, lo que hago es evertir hacia atrás, tironear para atrás el ligamento, y antes de donde está el ligamento le dejo un stop para tratar de que el ligamento quede retensado hacia atrás. ah, Como perfecto, si ahora fuera sí. una sutura quirúrgica, pero que no lo es. Claro, entendí, te entendí. Lo mismo con el ligamento cigomático cutáneo. Cuando yo trabajo la región medial que es profunda del ligamento, yo lo que hago es tratar de traccionar el ligamento para arriba y por debajo le dejo bolos para cuando yo suelto que el ligamento no caiga de vuelta al lugar de donde salió. Esos Ajá. bolos sirven como stop para mantener el ligamento arriba y que suba el shoul y para mantener el ligamento auriculoplatismal para atrás para que haga como un efecto de lifting posterior. Claro, ¿Se entiende? sí, se entiende. Eso es en un plano profundo, Ujú. no es en un plano superficial. Claro.
El único ligamento que yo lo trabajo en un plano superficial porque se superficializa es cuando el ligamento cigomático cutáneo llega al cigoma, que ahí es cutáneo. Ujú, muy bien, Es como, tiene un comportamiento como si fuera el corrugador, donde la cabeza del corrugador es bien profunda y vos entrás con la aguja para dejar el botox a nivel intramuscular, y cuando haces en la cola del corrugador para las arrugas laterales, lo haces bien superficial porque el corrugador está tocando la dermis. Lo claro, mismo pasa con el ligamento cigomático cutáneo. La cabeza, por decirlo así, del ligamento sería la porción medial y por eso voy bien abajo. Y la cola del ligamento es bien superficial, por eso voy bien arriba. perfecto, te entendí. ¿Se entendió? Sí, 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 muy bien, muchas gracias, ¿eh? A las órdenes. Daniel, tenemos otra pregunta que nos consultan sobre las contraindicaciones. A ver, contraindicaciones. Esto no es un bioestimulador que requiere poner en marcha un efecto de hipersensibilidad a cuerpo extraño. Esto no es poliláctico, esto no es hidroxiapatita de calcio, donde el macrófago tiene que encontrarse con la molécula, identificar que es una molécula extraña, no biológica, generar una respuesta de hiperestimulación tipo 4 y eso finalmente va a las cascadas metabólicas de síntesis de colágeno y de elastina. Esto va por otro lado completamente diferente. Es un polisacárido que lo dejamos más superficial o más profundo, donde es identificado por polisacaridasas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo como mamíferos. Por ejemplo, si nosotros analizamos desde el punto de vista bioquímico el hialurónico es un polisacárido donde se van multiplicando unidades que están hechas por dos tipos de sacáridos, de modificaciones de la unidad de glucosa. Es un glucosaminoglicano con un ácido glucurónico. La hialuronidasa es en sí una enzima que identifica las unidades de ácido de polisacáridos. Eso quiere decir que la misma hialuronidasa, por ejemplo, hidroliza, escinde, destruye el dextranómero también. O sea, el dextranómero en nuestro cuerpo finalmente va a ser destruido a agua y a anhídrido carbónico, que lo eliminamos por la orina y con la respiración. Las contraindicaciones son las mismas de las contraindicaciones de todos los tratamientos estéticos. O sea, si yo tengo una infección a nivel del lugar donde voy a estar trabajando, un herpes o cualquier otra infección, claramente no voy a estar trabajando. No voy a puncionar. Eh, Otras contraindicaciones no existen. Yo tengo pacientes con enfermedades inmunológicas, tengo pacientes lúpicas, con artritis reumatoidea, con dermatopolimiositis. Ahí Cecilia Lamela me está preguntando, le estoy contestando. Y claramente este tipo de producto, como cualquier otro producto, uno lo puede utilizar siempre y cuando el paciente esté estable, ¿no? Si el paciente tiene una actividad y está en un empuje de su enfermedad, entonces no le voy a hacer un tratamiento de medicina estética. Si el paciente está bajo tratamiento corticoideo, está bajo tratamiento con inmunosupresores, pero están en descenso ese tratamiento o está en una dosis mínima porque ya llegó a una estabilidad, no hay ningún problema. Ahora, si está en un tratamiento con una dosis alta de prednisona, azatioprina o cualquier otro metotrexate, no sé, dependiendo la enfermedad inmunológica que tenga el paciente, y el médico, en este caso, no sé, el internista, no ha ido en descenso porque todavía esa enfermedad no está en actividad, no lo voy a tratar. Bien. Otra pregunta. Si el dicho producto se diluye, quiero entender que quieren saber en qué formato viene. Le doy esa interpretación. Sí. Esto no es un producto que se deba diluir como si fuera el Radies o la hidroxiapatita de calcio para generar bioestimulación. O sea, el mismo producto
como viene en su jeringa, vos lo podés utilizar para bioestimular en el plano 2, para volumizar en el plano 4, sin tener que diluir el producto, cambiar la jeringa, cambiar la aguja o cambiar la cánula. Así como lo sacás de la caja, lo podés utilizar. Exacto. Hay algunos usos off-label, que no sé si estaría bueno que yo los pudiera decir acá ahora, que si quieren después en el hands-on o en algún momento me contactan y yo le digo cómo utilizo yo el dextranómero para otros productos donde a veces lo diluyo, pero no es para cara, por ejemplo. Bien. Y después nos consultan, que me viene referido a la pregunta anterior, medicación biológica. Ah, si están bajo tratamiento con medicación biológica, por ejemplo, infliximab Exacto. o hasta rituximab o algo por el estilo. Da igual, no pasa nada. Yo tengo una paciente que tiene una hepatitis autoinmune y que está con tratamiento con biológicos y se hace tratamientos faciales conmigo. Siempre y cuando la enfermedad esté estable, no hay ningún problema. Obviamente es un consejo que si en ese tipo de pacientes, para tratar de prevenir, digamos, las complicaciones infecciosas, que son pacientes donde tienen más probabilidad de tener infecciones, extremo los cuidados estériles en estos pacientes, ¿no? O sea, campo estéril, guante estéril, como si fuéramos a hacer unos hilos tensores o un endoláser, por decirlo así. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Buenas Si noches. no, Yo quería bien. hacer una consulta al doctor. Hola, Verónica, Hola, un un gusto. gusto. Una duda que me queda. Dime. Si se usa de igual forma tanto para voluminizar como para bioestimular, ¿no hay riesgo de que cuando lo coloco a nivel más Depende. superficial para bioestimular me voluminice? No, porque la cantidad que utilizás para una cosa u otra es completamente diferente. Y ¿viste cuando yo te mostré la paciente, la última, que utilicé 3 jeringas, una jeringa de un lado y medio de la cara y una jeringa de un lado y medio del otro? Las jeringas son de 1 mililitro, o sea que yo utilicé 1,5 mililitros para mi cara. Ahora, cuando yo tengo que voluminizar, por ejemplo, no sé, proyectar el progonion y tengo que generar, por ejemplo, una proyección del mentón, como mínimo utilizo 1, 2 o 3 jeringas, dependiendo el tipo de mentón que quiero y el tipo de paciente que quiero. Si yo tengo que marcar la mandíbula, de vuelta, ¿dónde quiero llegar y dónde estoy partiendo? ¿Es un varón? ¿Es una mujer? ¿Quiero marcar mucho? ¿Quiero marcar poco? Esa es la cantidad de producto que voy a utilizar. O sea, la bioestimulación con respecto a la cantidad de producto no tiene nada que ver. Para voluminizar yo tengo que utilizar varias jeringas, para bioestimular utilizás la nada misma. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más? Si no, bueno, vamos a ir dando por culminada la sesión de este webinar. Agradecer nuevamente al doctor Murillo Qué por pena el que no me tiempo y a hicieron todos más ustedes. preguntas. Lo que más me divierte son las preguntas. Daniel, te van a contactar en Instagram y te van a matar a preguntas. Ojalá, ojalá. Estoy esperando, ya tengo la lista de todos los que se unieron. Si no, le mando yo una pregunta a cada uno de ellos. Está muy A ver si bien. entendí. Bueno, les contábamos que teníamos una sorpresa y la sorpresa es que vamos a estar haciendo un sorteo con todos los participantes fieles que se quedaron y entraron al Zoom este miércoles a las 19 horas para conocer las nuevas técnicas y del producto que, como pusimos en pantalla, el hands-on es la semana próxima, que es el jueves 25. O sea que, ni bien cerremos, vamos a estar publicándolo también en Instagram y vamos a estar avisando a quien haya sido el ganador o la ganadora de poder participar del hands-on con nosotros. Sí, Nuevamente lo vamos a agradecer hacer. de mi parte. Para que hay una pregunta ahí bien interesante porque es el tema de interacción con otros bioestimuladores, Daniel.
¿ah? Sí, ya le Que estaba viste que leyendo. siempre, cuando vos usás hidroxiapatita de calcio, tenés que esperar un tiempo, una ventana de tiempo para poder aplicar otro tipo de bioestimulador. Acá ya te preguntan, si ya se puso algún otro bioestimulador, ¿se puede igual utilizar el de X? Sí. Sí, a ver, ese estudio todavía no está hecho. Hay algo pensado para que lo podamos hacer. Yo lo que sí te diría, Perla, en este sentido, tratemos de estar seguros, o sea, en medicina o en odontología nosotros tenemos un problema, planteamos un tratamiento, chequeamos y si tenemos que volver a tratar de acuerdo a esa reevaluación, lo volvemos a tratar, ¿no? No sé, tenés una anemia, empezás con tratamiento con hierro, te hacen un hemograma, mejoraste de la anemia, sigo o dejo. Lo mismo pasa con esto. Bioestimulación, hice hidroxiapatita de calcio, veo cuál es el resultado final de la hidroxiapatita de calcio, rechequeo, si no quedé conforme, yo, mi paciente o ambos, y ahí tengo que decidir, sigo por el mismo camino, con la misma hidroxiapatita de calcio, o cambio de bioestimulador. Si la pregunta es, independientemente de la evolución de cuándo se usó el bioestimulador, si puedo utilizar otro bioestimulador, sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el mecanismo bioquímico es completamente diferente. Nosotros acá no estamos agregando un bioestimulador que vaya a generar, a potenciar el efecto a cuerpo extraño, como podría suceder con hidroxiapatita de calcio y con poliláctico, porque esto no estimula el macrófago para generar una bioestimulación, sino que esto en realidad lo que genera es un microclima de cultivo donde concentra esa cantidad de fibroblastos en un punto, que eso es lo que hace, lo que hacía con las bacterias, que sacaba la bacteria de la herida que estaba infectada y concentraba esas bacterias y tiraban ese apósito con dextranómero y volvían a poner otro apósito arriba para seguir sacando bacterias. En este caso el dextranómero lo que hace es, tiene ese poder como de succión de presión negativa, donde concentra el fibroblasto, genera ese microcultivo necesario que el fibroblasto necesita, no solamente para aumentar la producción de colágeno, sino también para aumentar su multiplicación. Entonces es completamente diferente, la farmacodinamia es completamente diferente. Muy bien. Ahí preguntaron algo, pero no Ay, entiendo. Jessica perdón. Tobi. Sí, perdón. Lo que pasa es que estoy levantada de las 5 y escribo cualquier cosa. Yo decía que, por ejemplo, para rino o marcaje mandibular, cuando dijiste en rino no es capaz del mejor, o en algunos casos sí, usar este producto. ¿Es porque cuando lo comparas con un hialurónico de alto peso molecular, usarías menos y te quedaría proyectado como mejor el perfilado? O, por ejemplo, cuando haces reborde mandibular con algunos hialurónicos, a nosotros, yo he aprendido varias técnicas, o supraperióstico, o en mujeres no tan supra, sino un poco más, Ay, no no te sé, veo, no te no, veo. no, porque apagué la cámara porque estoy en pijama, Ah, ahí está, está, está. Bueno, 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 no pasa porque nada. dormí al Entonces, gordo y me conecté. Espera, no te preocupes. acá estoy. Tranqui, tranqui. Ah, ¿cómo andás? Bien. Ahora sí te veo, ahora sí te veo. Porque si no miraba para afuera y hablaba a la nada misma, ¿viste? Está. No, esto es, a ver, si puedo como resumir un poco, que no Digo, es porque como también bioestimula, capaz que lo que entendía yo cuando dijiste, cuando en lo de Rino, era por eso. te digo lo que se sabe y te digo lo que yo pienso. Bien. A ver, no existe ningún protocolo de uso de dextranómero para rino. Ah, ok. A mí lo que me sucede con rino que he hecho con dextranómero es que hay que tener, no es cualquier producto, es un producto donde la curva de aprendizaje para el sector externo de la cara, mentón, mandíbula, es, creo yo, como muy rápido. Para rino no es tan rápido.
no es nada para Rhino, pero quiero decir, no es tan rápido la curva de aprendizaje porque además la fuerza de extrusión que uno tiene que hacer en la jeringa no es tan leve ni es algo tan fácil de acceder. Mira, no es tan maleable, sí. Claro, no es tan maleable porque, y ahora te explico, si nosotros, este híbrido que es ácido hialurónico reticulado con dextranómero, si vos vas a analizar, en la concentración de ácido hialurónico es de 14 miligramos por mililitro, la nada misma, es muy poquito. Ahí Y va. vos decís, pero pará, ¿cómo voy a voluminizar una cara con 14 miligramos por mililitro si en realidad nosotros estamos acostumbrados a utilizar hialurónicos para marcación de 20, de 22, de 25, de 26 miligramos por mililitro? Porque el punto importante no es la concentración de hialurónico cuando nosotros necesitamos voluminizar. Ujú. Cuando nosotros necesitamos voluminizar, el punto importante es el G', es la reología del componente elástico que tiene el Sí, hialurónico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comparamos diferentes productos que tienen G' muy elevado, como por ejemplo Voluma, Volax o cualquiera de los otros productos que tienen un G' muy elevado, vos vas a ver, dependiendo cuáles son los hertz de torsión que estamos analizando para el control, para el cálculo del G', que el Volax, por ejemplo, tiene 3.300, 3.600 pascales de G'. Cuando yo mezclo ácido hialurónico no reticulado a 14 miligramos por mililitro con 50 miligramos de dextranómero, que es lo que tiene esta jeringa, el mm, G' pasa de 600 a 3.800, 4.200. ahí Es un va. montón. Entonces el punto es, yo puedo utilizar este producto como si fuera un Bolax o puedo utilizar este mismo producto sin dilución como si fuera bioestimulación, sin tener miedo, como decía la Claro, otra colega, de que yo lo ponga bien superficial y me quede una concentración de ácido hialurónico que no la puedo masajear. ¿Pero por qué? Porque el tan delta de este producto es mayor a 0,6. Eso quiere decir que el G' es muy elevado, pero el G segunda también. Entonces tiene un componente viscoelástico muy importante donde yo lo puedo maniobrar y llevar al plano donde yo quiero, por más bien, que tenga un efecto lifting muy importante. perfecto. Está. O sea que, Volviendo a Rhino, mm, que tiene un poco de miedo de hacer rinomodelación con DX, no porque sea un producto donde el resultado no podría llegar a ser espectacular, sino que en realidad no podés o es muy difícil que vos puedas maniobrar pequeñas concentraciones del producto, que es lo que necesitamos para Rhino. claro, Mientras que si yo tengo que poner una jeringa entera en otro lugar, no importa, porque la complacencia de otros sectores me permite poner más producto. Y si se me va un poquito más, no es lo mismo que esté poniendo, por ejemplo, en el tip nasal, que si se me fue sí, 0,5, capaz que comprimió una dorsal de la nariz. ¿Entendés? sí, Pero, ¿qué pasa con Soft Fill? Que es un producto de la marca que tiene 20 miligramos por mililitro, que yo también lo utilizo para voluminización, pero por ejemplo hago labios con Soft Touch, con Soft Fill, eh, y en algunas narices utilizo para rino. ¿Qué narices? Aquellas narices que no tienen, como la mía, por ejemplo, yo en la mía no podría ser, claro, que sean poco cartilaginosas, que tengan un componente móvil muy importante, que vos apretás y va para cualquier lado. En esas claro, narices yo le pongo sin ningún miedo este otro, no el DX, sino Sofil, porque no hay ningún problema. Si es muy cartilaginosa, no. Y en lo que es acá que lo pones profundo. ¿cómo, perdón? Está, igual eso se ve lo veremos en el práctico, porque ya No, está. pero decime, no te escuché. Cuando lo pones profundo acá en lo que es en el reborde, en el pre o post show o en el pregoño. Sí, decime. Eh, porque yo he visto algunas técnicas que no lo ponemos tan profundo, sino como subcutáneo en las mujeres, como para que en realidad, como la idea no es tanto voluminizar, sino marcar con el hialurónico
lo poníamos así. Sí, entonces, puedes hacer lo que quieras. Lo que Ah, tenés que tener presente es que cuanto más superficial vos utilices un producto, por menos eso, yo digo porque por la bioestimulación, por eso. ahí va. Cuanto más superficial pongas un producto, independientemente que sea bioestimulador o no, o sea, un hialurónico que vos puedas ponerlo en el plano 2, vas a necesitar menos cantidad de hialurónico Ahí para va. hacer marcación, voluminización o lo que quieras. Entonces, yo lo pongo en el plano 2, en la mandíbula y también en el mentón, porque ahorro cantidad de producto para obtener el mejor resultado. Ahí va, eso. Ah, Cuanto más profundo vas, es como cuando haces, no sé si ustedes hacen hialurónico en glúteo. Cuanto más grasa tiene el glúteo, más cantidad de jeringas vas a utilizar para hacer armonización glútea, porque las primeras jeringas se diluyen en esa grasa. Lo sí, mismo pasa en la cara. Cuanto más profundo, más jeringas vas a utilizar para generar ese movimiento de los planos superficiales. está. Perfecto. Bien. El problema es que nunca, no siempre tenés un producto donde vos podés elegir dónde utilizar. Está. Y si lo que preguntó la compañera, si un bioestimulador fue un long lasting, que es solo hialurónico y hialurónico, no, no va a haber. ¿Problemas? Y digo, No, no va a haber problemas, cuando. pero yo no lo utilizo. ¿Para qué lo van a utilizar? Ah, no, pero el paciente se hizo, por ejemplo. Se hizo, pero ustedes no pueden utilizar más esos productos, chiquilines. Ah, Porque, no, 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 te digo ya como sé, preguntaba pero Carla. no, ya sé, pero les quiero volver a eso. O sea, es como que en realidad ustedes están utilizando fármacos donde en realidad es un antibiótico que está matando el 50% de las bacterias y el resto no me importa, porque igual me dijeron que lo puedo usar. No, no, o los problemas que hay con la hidroxapatita de calcio cuando queda. Claro, eso es un problema, pero incluso que no tengas ningún problema y que vos estés haciendo un tratamiento bioestimulador a tu paciente donde solamente obtenés colágeno tipo 1 y no tenés colágeno tipo 3. Tipo 3. Sí, sí, está, eso me lo acabo de enterar acá. Vas a quedar con una cara así, ¿entendés? No vas a poder mover nada, Sí, como las que vemos. como las que vemos. Claro, Bien. tal. Bueno, nos vemos el Eso 20. es, Daniel, por eso, perdón, igual yo quedo hasta las 12 hablando, no tengo ningún problema. Por eso los y las invito a volver al lado oscuro de la fuerza, que es la armonización fisiológica. Sí, sí, obvio, me encanta. Ahí está. Perfecto. Gracias. Daniel, la pregunta si el desfenómeno se degrada con hialuronidasa. Sí. ¿Por qué? Porque ambos son polisacáridos. Y la hialuronidasa identifica el enlace glucídico del hialurónico. Entonces, Ujú. en uso de extranómero, uso de IEX, tengo una oclusión vascular aguda, voy a utilizar el mismo protocolo de hialuronidasa que utilizo para cualquier otro tipo de productos. Perfecto, Perfecto. gracias. A las órdenes. Bueno, Euge, vamos Muy bien, cerrando. damos por finalizada entonces la sección. Los invitamos a quienes quieran seguir participando y estar atentos también a otros tipos de capacitaciones que nos puedan contactar, tanto a Alfonso o a mí. Y bueno, ahora nos estamos viendo la semana próxima, el jueves 25. Nuevamente Perfecto. gracias, Daniel, y gracias a Un todos. gusto y nos vemos con todos. Chao, chao. Nos Chao, vemos. chao. Saludos.